Estamos de vuelta en este Río Santa Fe y le vamos a agradecer la gentileza, la amabilidad que tiene la doctora en educación y además investigadora del CONICET. Estamos hablando de Mónica Marquina, que está en contacto vía Skype con nosotros. ¿Cómo está, Mónica? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bien. Nosotros lo planteábamos en el arranque de este noticiero, la idea de charlar sobre cómo aprenden los chicos en el marco de la pandemia, en esta doble modalidad, donde hay semanas que se aprende a través de la virtualidad, en el mejor de los casos, y otras semanas yendo precisamente al aula. ¿Es posible, digamos, anidar el contenido para que los chicos puedan ser evaluados en un corto plazo? Mira, en realidad no sabemos qué es lo que aprendieron y no aprendieron. A esta altura y ya a más de un año de que las situaciones, bueno, son heterogéneas, pero en general se ha mantenido lo que llamamos la educación remota, es decir, una educación que hubo que improvisar, ¿sí? De un día para el otro con condiciones, estructuras, capacitación docente, conectividad, etcétera, que no estaba preparado para eso. Después de un año no tenemos certeza de qué es lo que pasó y, bueno, de alguna forma esto es lo que algunos criticamos, ¿no?, a la política del gobierno después de tantos meses, porque lo que se han hecho hasta ahora son estudios aislados, ¿sí? Algunas encuestas a docentes, encuestas a hogares y a familias. Tenemos datos bastante viejos, por ejemplo, las pruebas Aprender, que fueron desde las últimas del 2019, los datos daban que había provincias que no tenían, el 40% en muchas provincias las familias no tenían conectividad, o sea que realmente creemos que las condiciones han hecho que los aprendizajes realmente se hayan afectado. El problema es que a esta altura no tenemos certeza y el panorama general nacional es muy heterogéneo. Lo que se supone, y que es por lo que cuenta el mundo, y porque sabemos además de los padres de aquí de Argentina que se han movilizado, es que realmente se han afectado muchísimo los aprendizajes y no tenemos tampoco una idea clara de qué es lo que piensa hacer el gobierno hacia adelante respecto a cómo recuperarlos. O sea, este es el panorama para arrancar, ¿no? No, y obviamente el tema es cómo recuperarlos y si estas evaluaciones que está planteando el ministro Trota para después de agosto sirven o no sirven como tester o realmente van a implicar un cambio significativo en la estrategia educativa. Bueno, las pruebas en general, bueno, estamos hablando de esas pruebas que hasta hace menos de un mes no se iban a tomar, ¿sí? Un poco, bueno, ante la situación y con la digamos, excusa, entre comillas, de que las condiciones de la pandemia y la virtualidad no estaban dadas para tomar las pruebas, no se iban a tomar y hubo una presión muy fuerte de la sociedad para que eso suceda. Y eso está muy bien, porque sí, yo creo que este tipo de pruebas, si bien no son suficientes, son muy necesarias para mantener cierta información a lo largo del tiempo de qué es lo que pasa con la educación en la Argentina, ¿no? Qué es lo que pasa, en este caso tocaba tomar a la educación primaria, el tercero y sexto grado de las pruebas Aprender. Entonces es como el INDEC, es como el censo, digamos, ¿no? Son ejercicios, son estrategias que son muy necesarias para poder tener un panorama a largo plazo de qué es lo que pasa y sobre todo este año, después de un año de la pandemia, o sea, poder tener certeza de los resultados, ¿no? de las situaciones que seguramente son bastante negativas, pero para a partir de ahí tener un camino claro hacia dónde seguir. Parece que ahora estarían dispuestos a avanzar al menos con parte de estas pruebas. ¿Ustedes creen, teniendo en cuenta el conocimiento, la experiencia en aulas, dónde van a ser los resultados más negativos, si se quiere, dentro de lo que son estas pruebas? ¿En matemáticas, en lengua, teniendo en cuenta las dificultades, obviamente, de este año y medio? Sí, en general, si ustedes ven, los resultados de las pruebas pasadas están disponibles. Ya veníamos con resultados, sobre todo en matemática, bastante críticos, ¿sí? Que más de, bueno, cerca de un 20 y pico, 25% de los chicos de primaria no alcanzaban el nivel mínimo de lo que se espera de matemática y ni hablar del secundario. Es decir que si hablamos de áreas, seguramente matemática es el área más crítica, pero también yo hablaría de los más afectados en términos de generacionales o en términos de grupos de edad, ¿no? Los más chiquitos creo que son los más afectados, los que empezaban la primaria, los que estaban en el último año del jardín,
y por supuesto los primeros años del secundario, ¿no? Sobre todo esos momentos de transición entre un nivel y el otro son críticos porque son momentos de mucho cambio, donde se cambian las reglas de aprender, de institucionales, etcétera, y ahí puede haber problemas importantes, y probablemente también en el secundario. Algunos datos informales mostraban que creo que eran de Capital, que habían hecho algunos seguimientos, que había como un 30% de estudiantes o un poco más de secundario que, si el año pasado se hubiera hecho como siempre, ¿no?, rendir las materias, aprobar o no aprobar, no hubieran pasado de año. O sea que realmente por ahí van a estar los problemas que va a haber que recuperar, cuando además todavía, y esto hay que decirlo, además de estar preocupándonos por cómo recuperar lo perdido, que si querés ahora podemos ver cómo, el problema es que hay gran parte del país que todavía no empezó la presencialidad después de un año y pico. ¿Sí? Hay provincias en donde todavía no empezaron las clases presenciales. O sea que el panorama es bastante heterogéneo y preocupante. ¿Y cómo hacemos, Mónica, para recuperar? Bueno, primero hay que planificar. ¿Sí? Es algo que no se ha hecho desde el año pasado. ¿Sí? El año pasado se suspenden las clases. Durante todo ese tiempo planificar cómo iba a ser la educación remota, cómo iba a ser la vuelta, no, eso no se hizo. Bueno, ahora lo que habría que pensar es que lo que hay que hacer para recuperar no es más de lo mismo, ¿sí? Y aquí es clave el rol de los docentes, que seguramente durante este tiempo hubo capacitaciones y realmente han hecho un esfuerzo enorme para poder sostener lo que se pudo, pero claramente no es más de lo mismo, porque esto no es acumulativo, ¿no? Hay cuestiones críticas en cada nivel, en cada ciclo, que son muy importantes, sí, atender, priorizar, y bueno, y esto va a depender de cómo también a nivel de cada escuela se proyectan, ¿no?, esos aprendizajes. Ahí va a ser muy importante el trabajo en equipo del cuerpo docente, de la dirección, y bueno, y a partir de ahí poder ver, bueno, en cada área qué priorizar, qué articular, porque muchas veces hay algunas cosas que se ven repetidamente en una materia y en otra. Entonces lo que hace falta ahora es creatividad e innovación, ¿no?, que es lo que en general el sistema educativo argentino no ha tenido demasiado, pero es un gran desafío para poder armar un plan de recuperación de aprendizajes. Y por supuesto también, esto es básico en términos de datos y estadísticas, un sistema que permita ver cuántos chicos no volvieron, que eso no existe o por lo menos no es público. Sí, la verdad que este es el gran número que está faltando, el gran dato que falta, incluso para ver cómo ha pegado de la manera más cruel la pandemia en el sistema educativo, porque hay chicos que literalmente al no tener posibilidades de conectarse de ninguna manera han perdido el vínculo y ya la recuperación, sobre todo en aquellos un poquito más grandes en el secundario, va a ser más que compleja. Exacto, es así, y ya teníamos, además de esos resultados que no eran tan alentadores de las pruebas antes de la pandemia, lo que mostraban esos datos eran brechas muy amplias entre grupos, ¿no?, y que están vinculadas con la situación social. Esto se ha multiplicado, ¿no?, durante la pandemia, porque justamente al estar mediatizado el tema de la conectividad, en general hubo muchos sectores que no han tenido el vínculo, la conexión que sí han tenido otros. Entonces acá se ha dispersado mucho, la disparidad es enorme, y en general tenemos una normativa, tenemos una ley, que es la ley de cédula escolar, que si se hubiera implementado, tendríamos hoy un sistema de información, que es lo que se llama el sistema de trayectorias, que permitirían hacer un seguimiento puntual de cada uno de los chicos en cada provincia, ¿sí? Algunas provincias lo tienen, se me ocurre citar porque realmente está funcionando muy bien el caso de Mendoza, que tienen uno por uno identificados a todos los chicos, haciendo el seguimiento, quiénes volvieron, quiénes no. Eso permite ir a buscarlos, ver cómo incorporarlos de a poco, si con alguna atención complementaria, pero la información en estas situaciones es clave, así como te decía de las pruebas, también es clave en términos de los chicos, ¿no?, de poder hacer un seguimiento, tener una base de datos de información de cada uno de los chicos. Eso no lo tenemos, o por lo menos si es que existe, no se ha hecho transparente, no se ha hecho público, como exige también la ley de transparencia pública.
Mónica, más que clara, le agradecemos estos minutos y el tiempo destinado para llevar un poquito de claridad también con este tema, porque hay preocupación de los padres, hay padres que insisten en que hay que volver a la presencialidad de forma plena, con todas las horas que se necesitan para así recuperar los contenidos. Y por lo que usted dice, va un poquito más allá de esto, no solamente de recuperar las horas en el aula, sino también un cambio de estrategia y de mentalidad del sistema. Exacto, y yo ahí solo para terminar quiero destacar el papel de las familias, de los padres y de las madres, que realmente es un fenómeno social que algún día va a haber que estudiar sobre cómo se han transformado en actores principales para poder remontar esta situación. Así que ahí también esto a futuro va a ser muy beneficioso para el seguimiento de la educación en Argentina por parte de las familias. Mónica, un abrazo, que tenga buena jornada. Gracias, igualmente, chao.